Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Daniela Montañez y les doy la bienvenida a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Hoy les traigo una historia que ocurrió en Colombia y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con esta historia. En el año 2024, los feminicidios en Colombia han alcanzado niveles alarmantes y la urgente necesidad de concientizar y actuar para proteger a las mujeres en nuestra sociedad. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Isabela Mesa, una joven que fue víctima el 28 de enero del 2024 en el barrio 12 de octubre de Medellín, Colombia, y posteriormente encontrada dentro de una maleta. Isabela Mesa Sánchez nació en enero del año 2004 en Antioquia, Colombia. Tenía 19 años de edad. Era hija de Sandra Milena Mesa, pero fue criada por su abuela materna porque su madre había migrado a México buscando nuevas oportunidades cuando Isabela solo era una niña. Isabela, cuando tenía 13 años, en el colegio conoció a un joven llamado Sebastián Villegas Córdoba, de 15 años de edad, y la esperaba siempre a la salida del colegio para verla, pero no se le acercaba a saludarla, hasta que finalmente él se atrevió y se hicieron amigos. Sebastián estaba enamorado de Isabela, pero ella estaba saliendo con otro muchacho, de nombre desconocido. Al poco tiempo, a los 16 años, Isabela salió embarazada y dio a luz un varón llamado Maximiliano. Pero esa relación no funcionó, aunque seguían en contacto porque él se hizo responsable de su hijo. Isabela, después de que salió embarazada, dejó los estudios e inició a trabajar para poder mantener a su hijo, que se había convertido en su prioridad, y debía salir adelante. La señora Sandra, madre de Isabela, le propuso que se fuera a México a vivir con ella, y sin pensarlo, Isabela se mudó con su hijo a un nuevo país. En México terminó sus estudios secundarios e inició en el mundo del modelaje, que era un sueño que ella tenía desde niña. Logró ser imagen de diferentes marcas y quería abrir una tienda de ropa con una amiga. Isabela siempre estuvo en comunicación con sus amigos de Colombia por las redes sociales y además volvió a tener noticias de su amigo de la infancia, Sebastián, que ya tenía 21 años y para ese entonces era soldado en el batallón de ingenieros Pedronel Ospina de Medellín. Iniciaron a hablar nuevamente y Sebastián logró enamorar a través de las redes sociales a Isabela, por lo que iniciaron una relación a distancia. Hablaban todos los días y a medida que pasaba el tiempo, Sebastián se convirtió en una persona muy posesiva. Isabela tenía que enviarle su ubicación de donde ella estaba, fotos de las personas con las que compartía y capturas de pantalla para saber con quién hablaba. Ella solo hacía caso para no hacerlo molestar, ya que creía que era el amor de su vida. La celaba hasta con el padre de su hijo, a tal punto que Sebastián no quería que hablara con él. Incluso la llegó a amenazar diciéndole que sería capaz de terminar con la vida de ella y a cualquier hombre que se le acercara. Sebastián le propuso a Isabela que viajara a Medellín en enero para verla, porque él saldría de vacaciones, además de estar cansado de tener una relación a distancia, y también para celebrar su cumpleaños con él y su familia. Sebastián le había pedido permiso a su madre para que Isabela se quedara en su casa, ubicada en el barrio 12 de octubre al noroccidente de Medellín, por lo que Isabela viajó a Medellín el 16 de enero del 2024, donde la recibió Sebastián, y ese mismo día su madre se conoció con ella. Según las investigaciones, el 27 de enero, amigos y allegados de Isabela le prepararon una fiesta para su recibimiento, por haber llegado a Colombia y por supuesto por su cumpleaños. Isabela y Sebastián esa noche llegaron a la celebración. Isabela muy contenta por estar con sus amigos y en su país, pero el que no se veía para nada alegre era Sebastián. En medio de la fiesta, ambos tuvieron una pequeña discusión que fue escalando a medida que pasaba la noche. Comenzaron a manotearse e Isabela pedía que la soltara, que no la agarrara, pero Sebastián mostraba una actitud posesiva y celosa. Posteriormente, Isabela y Sebastián se marcharon de la fiesta a la casa de la mamá de Sebastián, donde se estaban quedando, y de ahí no se supo más nada de ella.
Hasta que al día siguiente, el 28 de enero, la madre de Sebastián cuenta que ese día transcurría un día normal. Isabela y Sebastián se quedaron en la casa y ella salió a la iglesia y regresó sobre las 4 de la tarde a su casa. Ese día llegó un poco más temprano de lo normal y su sorpresa fue encontrar a Sebastián limpiando, quien no tuvo más remedio que decirle que le había quitado la vida a Isabela, pero no le dijo dónde estaba el cuerpo y que él no podía regresar al batallón. Entonces la madre de Sebastián entró a la habitación donde ambos estaban quedando, que era en el segundo piso, y encontró el cuerpo metido en un costal de fibra dentro de una maleta. Ella se fue para el batallón, pero allí le dijeron que fuera a un CAI, que son puestos de policías, para informar lo sucedido. La policía se dirigió al lugar y allí encontraron la maleta. La autopsia reveló que Isabela había recibido 24 heridas fatales y que se había defendido de su atacante. La madre de Sebastián le informó a la señora Sandra, madre de Isabela, quien viajó de inmediato de México a Colombia para recibir el cuerpo de su hija. Este caso generó un rechazo social político en el país, porque ha habido un alto incremento en casos de violencia en contra de las mujeres. La investigación se inició de inmediato y con pruebas el principal sospechoso era Sebastián Villegas Córdoba, quien no se encontraba en el lugar, por lo que la policía emitió una orden de captura en su contra. Pero el 29 de enero Sebastián se entregó de forma voluntaria a la policía y de inmediato fue detenido y puesto en prisión preventiva. Allí confesó lo que le hizo a Isabela. Dijo que él se molestó mucho y discutieron porque Isabela se iba a ver con el papá de su hijo para hablar asuntos del niño y Sebastián no quería que ella fuera. Aparte de que Isabela le había dicho a Sebastián que le devolviera la plata que ella le había prestado a él, que eran alrededor de 2 millones de pesos colombianos, unos $500. Sebastián fue imputado por feminicidio agravado con dolo y ocultamiento de material probatorio. Esto debido a que según la fiscalía Sebastián quería deshacerse de la maleta, pero no pudo hacerlo porque su madre había llegado a la casa y él le terminó diciendo lo que había hecho. En la madrugada del 3 de febrero, Sebastián intentó fugarse de los calabozos de la policía cuando pidió permiso para ir al baño, en donde por la ventana quiso fugarse. Pero las autoridades, al ver que estaba tardando mucho, entraron al baño y lo lograron capturar nuevamente. Y le sumaron otro cargo por fuga y fue trasladado a la cárcel de Valledupar. Sebastián, por haber confesado el delito, logró un preacuerdo con la fiscalía de darle una rebaja del 25% de la condena. Finalmente, el 10 de mayo del 2024, Sebastián Villegas Córdoba fue sentenciado a 31 años y 3 meses por el feminicidio de Isabela Mesa Sánchez. Los familiares de Isabela se sintieron satisfechos por los años que le dieron a Sebastián, ya que dicen que por lo menos no quedó impune. El hijo de Isabela, quien ya tiene 3 años, quedó bajo la custodia de la señora Sandra, su abuela materna. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. Un relato que nos deja con un profundo sentimiento de indignación, al igual que muchos otros que hemos compartido. Lo que le sucedió a Isabela es muy lamentable. Tuvo un viaje sin retorno. Viajó de México a Colombia, a su país natal, para encontrarse con su novio Sebastián, quien ella creía el amor de su vida. Nos vemos en un próximo videíto amigos. Les agradezco mucho por acompañarnos en esta entrega. Si disfrutaron del contenido y les pareció interesante e informativo, no olviden darle un me gusta. También me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso. No duden en dejar sus comentarios, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que promueve a la reflexión y sobre todo conciencia. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.